consultor en crisis y liderazgo. Ricardo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, Blanca. Pues impresionante lo que está pasando en Cataluña, ¿no? No habíamos visto en la historia moderna pues un país tan importante como es el caso de España viviendo pues un proceso interno de separación, ¿no? Y bueno, hoy los últimos días de octubre han estado bastante calientes, tanto para el gobierno español como para el gobierno catalán, y han pasado cosas que pues los catalanes todavía no lo pueden creer y nosotros tampoco, ¿no? Y yo creo que podemos hacer un análisis de cómo han actuado los diferentes actores en medio de esta crisis, ¿no? Paradójicamente, parece que el mejor aliado del independentismo catalán ha sido Mariano Rajoy, lo cual parece un poco extraño, pero me voy a explicar. Hace 2 años, el presidente de la Generalitat era Artur Mas y hubo un referéndum independentista. Y en aquel entonces el nacionalismo perdió fuerza y se perdió en las urnas el referéndum. Por poca votación, pero la mayoría de los catalanes estaban en favor de seguir estando dentro de España. Sin embargo, a lo largo de los meses y de este par de años, pues llega el gobierno catalán, a la Generalitat, Puigdemont, junto con Oriol Junqueras, y este ánimo nacionalista se ha ido exacerbando a través pues, de la pasión política, de la declaración. Y yo creo que la respuesta de Mariano Rajoy ha sido bastante equivocada, porque en lugar de buscar un acercamiento no con el gobierno catalán, sino con el pueblo catalán, dándole una muestra de diálogo, de acercamiento, de tolerancia, pues se ha ido más bien por la confrontación, sí con el gobierno, pero los catalanes han sentido esa confrontación del gobierno español contra ellos. Además, entonces, se dice que actuó demasiado tarde. Actuó tarde y actuó sí con la ley, pero sin entender lo que estaba pensando y sintiendo el pueblo catalán. Y eso hizo que el ánimo nacionalista se exacerbara. Y entonces, pues sí, en este sentido, si tú convocas en estas circunstancias a un referéndum, la gente pues vota mucho con la pasión más que con la razón, ¿no? Recordemos este discurso famoso de Vargas Llosa, precisamente hablando de que el nacionalismo, cuando tiene un fin apasionado, pero más a lo mejor xenófobo o racista, pues nos lleva a situaciones muy complicadas, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos al presidente del gobierno catalán, como decían en la nota, pues escondido en Bélgica, lo cual es también muy interesante. Recordemos que Bruselas es también sede del Parlamento Europeo. Claro. Entonces hoy la crisis que vivía España, o que todavía vive España y Cataluña, se está trasladando ya a una internacionalizar el conflicto. O sea, claramente el objetivo que tiene es subir a la crisis a Europa, ¿no? Cosa que no va a ser tan fácil porque pues ya vimos que la mayoría de los gobiernos europeos le han dado total apoyo a Mariano Rajoy, ¿no? Ricardo, ¿quién es el que está ganando la partida en materia de imagen, en materia de mejor manejo de crisis, Rajoy o Puigdemont? Yo creo que los dos están perdiendo. Los dos están perdiendo. Claro, otra vez, Rajoy aplicó la ley y tiene el respaldo de las instituciones españolas detrás. Y bueno, a través de la fuerza, con base en la ley, va a tomar el poder del gobierno. Bueno, ya tomó poder del gobierno catalán. Sin embargo, eso no significa que haya un apoyo popular. Y recordemos que hay convocatoria para elecciones dentro de un mes y medio aproximadamente. Entonces, lo que pueda pasar en esas elecciones, pues no necesariamente es lo que está esperando el gobierno central español. ¿Pero hacia afuera? Hacia afuera, sin duda, en un entorno global donde los países tienden a unirse y a unirse para crear bloques regionales, sin duda quien pierde es Puigdemont, porque además no tiene claro, fíjate, es impresionante que atravieses por una situación como esta sin tener todos los escenarios calculados, ¿no? Él viaja pues escondido a Bruselas, pero sin una estrategia jurídica, política como muy clara, salvo esto que platicamos de tratar de internacionalizar el conflicto, apoyado en un abogado que ha defendido a etarras. Entonces eso tampoco ayuda mucho a la imagen de Puigdemont, ¿no? Entonces hoy yo creo que el expresidente de la Generalitat está contra las cuerdas. Ricardo, ¿y qué podemos decir del rey de España, de Felipe, quien durante todo este conflicto, pues solo lo hemos visto una vez hablándole a los españoles, y lo hizo de una forma muy dura? Claro.
En general la corona siempre se ha cuidado mucho de solo intervenir en los momentos donde ya no hay opción, donde tiene que intervenir el rey y tiene que dar un posicionamiento claro, contundente. Evidentemente, pues ellos van a hablar efectivamente de la importancia de mantenerse unidos en el país, en la nación, ¿no? Y si bien también la corona atraviesa por ciertos momentos complicados y críticos, ya no es la corona de hace 20 años o 50 años. Porque además es muy costosa a los españoles. Es correcto, hay muchas críticas en ese parte. Exactamente, y se decía que en algún momento, pasando este referéndum de Barcelona, de toda la comunidad catalana, se quería también hacer un referéndum para ya no tener reyes en España. Es cierto, pero también si lo vemos desde otra perspectiva, precisamente en los momentos de crisis nacionalistas, por llamarla de alguna manera, es cuando la figura del rey toma mayor relevancia. Recordemos a lo mejor el caso anterior a este, pues ha sido precisamente el rey Juan Carlos, el padre del actual rey, dando un mensaje de unidad española a partir después del régimen franquista, ¿no? Y dándole paso ya al tema de la democracia. Entonces, digamos que el rey justamente es la figura simbólica que ayuda a mantener la unidad española, pero no hay que desgastar esa figura, hay que utilizarla solo en los momentos donde es realmente necesario. La posición de México, ¿te ha parecido la correcta y la necesaria de un país predominante o con un cierto liderazgo en América Latina? Fíjate que a lo largo de la historia, en las décadas recientes en México, yo creo que la política exterior había sido bastante ambigua y débil, ¿no? Con mucha falta de liderazgo. Recordemos esta famosa frase de no intervención, ¿no? Pero pues en un mundo tan globalizado donde todo el mundo estamos interconectados, seguramente ustedes han platicado con amigos catalanes que están a lo mejor en una posición o en la otra, ¿no? Todo el mundo tenemos en las redes sociales a nuestros amigos en cualquier otra parte del mundo. Entonces ya no es posible abstraerse de esa realidad. Y si quieres ser un actor público con peso, tienes que tener posiciones claras. Yo creo que en los últimos años, ahora sí, el gobierno ha sido más activo en su presencia internacional. Recordemos el caso de Venezuela, que creo que ha sido una posición adecuada, aunque hay países que han sido todavía más contundentes, y yo creo que en este sentido ha sido la posición adecuada. Bien. Perfecto. Ricardo, gracias por estar esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí lo tienen.